¿Puedes hablar de la actuación de Luis Suárez y de Maxi Falcón en su debut y también en general, cómo viste el equipo esta noche? ¿Qué te gustó? Gracias. Bueno, creo que bueno, que tanto Luis como Maxi hicieron un muy buen partido. Eh, eh, la verdad que en el caso de Luis, más allá de que me pone muy contento por él, que ha convertido, que sabemos la importancia que tiene para un delantero convertir, él es un jugador que nos da mucho también a la hora de organizarnos defensivamente, trabaja mucho para el equipo y hace un trabajo muy importante que quizás muchas veces no se ve, pero sí que nosotros los entrenadores le damos mucho valor. Y en el caso de Maxi, bueno, un jugador que eh, más allá de no tener el ritmo de juego que, que debe tener por el hecho de haber estado parado durante tanto tiempo y no haber hecho pretemporada, ha demostrado lo que es. Maxi es un guerrero que juega con el corazón en la mano y por eso lo trajimos. Lo trajimos porque sabemos lo que nos puede dar y sabemos que inclusive en condiciones adversas como las de hoy, porque no era el mejor escenario para que él pueda debutar, por el poco tiempo que lleva entrenando con nosotros, lo hizo de mil maravillas. Luego vamos a Nacho García, entonces Fer. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Es muy temprano todavía en la temporada, pero hoy es el primer día que puedes sentar a Leo, darle un poquito de descanso, porque el partido estaba ya resuelto. Busi y Luis también les ha sentado un poquito antes. ¿Cómo es de importante que los partidos se vayan, digamos, acabando temprano de cara a lo que viene por delante, que es una temporada larguísima, un mundial de clubes? Bueno, es un poco lo que tratamos de ir hablando con ellos, ¿no? Al final, a nosotros lo que nos interesa es que puedan estar en todos los partidos disponibles. Después, si hay partidos donde no necesitamos de ellos, muchísimo mejor, porque, o como el caso de hoy, poder sacarlos un rato antes y poder ir dosificando ese tiempo. Como vos decías, la temporada es muy larga, nos agarró el inicio de temporada con 3 partidos en 6 días, con viajes, con algunas lesiones que no esperábamos que pasen. Y bueno, hay que ir manejando todas estas situaciones. Lo importante es que ellos entiendan esta situación, que es por el bien de ellos y que a partir de que ellos estén bien, nosotros vamos a ser más fuertes. Al final es eso, es poder contar con todos ellos la máxima cantidad de partidos. We'll go to Fernando Petrocelli and then to Lizzie Becherano. Hola Javier, buenas noches, ¿Cómo estás? felicidades por la clasificación. Quiero preguntarte del juego, porque en el primer tiempo, más allá que culmina 3-0, hay un tramo donde Sporting tuvo varias situaciones Sí, y sí. manejó el desarrollo del partido. ¿Qué crees que sucedió allí? Y si más allá de la alegría por el triunfo, te preocupa ese tramo de dominio del equipo rival. Gracias. Bueno, sí, claramente que a veces el fútbol tiene estas cosas, ¿no? El otro día, en 20 minutos teníamos que ir ganando 3-0 y en una jugada nos cambia todo. E inclusive durante todo el partido merecimos la victoria y no lo pudimos lograr. Al final logramos un empate en el último minuto. Nada, de eso se trata, de que un equipo no puede jugar bien los 90 minutos y hay momentos donde queremos que sean pocos, no solamente que sean pocos los momentos, sino que sean pocos los partidos donde el rival nos domina, pero va a pasar, como pasó hoy, como decías vos, y hay que saber sufrir. El equipo ha sabido sufrir, hemos tenido también la cuota de suerte que hay que tener y después obviamente encontramos los goles que nos permitieron dar una cierta tranquilidad, como también en el inicio, en la segunda parte, iniciamos muy bien los primeros 10 15 minutos donde merecíamos haber aumentado la diferencia, no lo pudimos hacer y un gol de ellos medio que entramos ahí un poco, no te digo en la confusión, pero eh, nos apagó, para decirlo de alguna manera. Nada, creo que un equipo es un todo
y es importante que sepamos convivir con cada momento que te indica el partido. Next, we'll go to Lizzie and then to Safed. Hola, buenas noches. Van 2 victorias y un empate. ¿Qué es lo que más te emociona de este equipo? Lo que me emociona del equipo, cómo compite. Ha competido con menos 24 hace 6 días, ha competido con 10 jugadores durante 80 minutos, sin contamos los 19 de la largue, más o menos, hasta te diría que un poquito más. Y hoy después de 72 horas vuelve a competir, lo hace de la mejor manera y eso es lo que necesitamos. Al final, estar juntos, estar unidos, saber que el que le toca tiene que dar lo mejor de sí y generar esa sinergia dentro del grupo donde estamos todos en la misma. Y que esto es largo y vamos a necesitar de todos. Así que es importante, a veces es difícil que los jugadores entiendan que muchas veces no arrancás de la mejor manera, no arrancás quizás siendo importante o sintiéndote importante, pero esto es largo y para tener o para pretender poder competir por todas las competiciones en las que estamos, vamos a necesitar de todos y que todos estén bien, porque llegará un momento que van a tener que entrar y competir. We'll go to Safed and to Jaime. Hey, Coach, how you doing? There was a lot of contributions from all the young players, whether it was, Frey and Redondo, to all the new guys like Maxi and Segovia and Tadeo. How do you like how your young guys are coming about after the first? I week? love So- them. I love them. I came from the youth team. I know how important to give them confidence and try to push them to improve, to growing up. So we will try this season to push them as much as we can because we believe in them. We know that they have a big potential. So I love to work. Obviously, I love to work also with the old guys or the big men. But I know that the young player can give us too much, and I tell them they need to give a step forward. They have to believe in themselves. We'll go to Jaime Bernal. Javier, buenas noches. Jaime Bernal de TUDN, jugadores designados. ¿Cómo viste la actuación de Ian Frey? Si nos puedes, jugó de lateral, lo hizo bastante bien, es un puesto que conoce después de la lesión de Charo Weyland. Y otro sobre Oscar Ustari, ¿cómo lo has visto en esos partidos? Y si nos puedes dar algo sobre qué ha pasado con Callender. Bueno, Jan tuvo un muy buen partido, lo mismo que el otro día, que le tocó entrar en una situación compleja y también lo hizo realmente muy bien. De hecho, el gol del empate inicia con una conducción de él. Y nada, eso es lo que esperamos de Jan, ¿no? Un jugador polivalente que puede jugar de central, que puede jugar de lateral y como el resto, ¿no? Como he dicho anteriormente, son chicos que son del club. Siempre creo que la gente del club es la que marca el camino. Los grandes equipos en la historia del fútbol siempre han tenido gente del club y ese sentido de pertenencia, y nosotros a los chicos de la academia, a los que vienen de abajo, le damos un valor muy, muy importante y especial. Así que tanto él como Noah, gente que como Benja, como Santi Morales, chicos como Leo Afonso y Bray, que han venido quizás no desde la academia, pero sí desde el draft, pero que ya es como si fueran de la academia. Bueno, ahí intentaremos tratar de sacar su máximo potencial. En caso de Drake,
nada, lo estamos esperando. Mm, es una situación donde él todavía no se siente con la confianza, está entrenando muy bien, pero bueno, a veces a algunos jugadores hay que esperarlo un poquito más que a otros y bueno, tampoco queremos apresurar el plazo de nadie. Últimas dos preguntas, Javier Rodríguez y entonces Juan Carlos Guerrero. Profe, buenas noches. Javier Buenas Rodríguez noches. con jugadores designados. Felicitaciones por la clasificación. Gracias. Desde el inicio de la franquicia estábamos esperando un jugador como Maximiliano Falcón. No ha tenido el equipo un jugador de esas características. Se notó el cambio en la defensa hoy con la sola presencia de él. ¿Qué le dijo usted a él o qué indicación le dio a él? ¿Qué instrucción técnica le dio, por favor? No, a ver, al final las indicaciones son para todos iguales, no es que cambia según el jugador. Nosotros este año no solamente, digamos, es decir, hubo muchas bajas en lo que es la línea defensiva con respecto a la temporada pasada, Franco Negri, eh, Nico Freire, Cristop, y vimos que durante la temporada pasada el equipo tuvo inclusive en muchas situaciones que jugar con Busquets, digamos, encontrar una solución de paso durante la temporada, por eso la idea de reforzar bien tanto con Gonzalo como con Maxi Falcón, ¿no? Porque veíamos que necesitábamos jugadores en esa posición. En el caso de Maxi es un jugador de experiencia, sé lo que puede dar, lo conocemos porque gente de mi cuerpo técnico lo ha tenido en Colo-Colo. Entonces, cuando conoces los jugadores es mucho más fácil, porque sabes lo que te pueden dar, porque sabes qué tipo de adaptación pueden tener. Es lo mismo, un poco parecido el caso de Gonzalo Luján, digamos, nosotros lo tuvimos en las selecciones juveniles. Entonces, al final, nosotros necesitábamos jugadores que nos den rendimiento inmediato, sobre todo en la situación en la que llegaron, digamos, llegaron muy justos, ya cuando terminaba prácticamente la pretemporada e iniciaba la temporada. Bueno, agradecido de ellos que han tenido también el valor de dar un paso adelante, arriesgar, sin estar al 100%. Y bueno, nos han ayudado obviamente, como el resto. Última pregunta, Juan Carlos. Saludos, profesor Mascherano, Juan Carlos Guerrero por acá. Siempre que Messi está en cancha es el centro de todo, se le trata de buscar lo más posible, pero hoy cuando sale hubo un jugador que tomó la batuta del equipo, fue el que buscaba las pelotas, el que las pedía y el que trataba de repartir juego e incluso ir al arco, Telasco Segovia. Creo que eso habla bastante de personalidad. ¿Cuántos enteros gana él en su equipo? ¿Qué tan titular es hoy en día, a pesar de que apenas estamos empezando? Sobre todo por lo que se mostró hoy cuando Leo no estuvo. Creo que son formas y gestos importantes a la hora de aportar en esa transición del juego. Gracias. Sí, a ver, Telasco, a mí no me gusta hablar ni de titulares ni de suplentes. No, creo que no. En un equipo, lo dije anteriormente, necesitamos de todos. Algunos iniciarán con más frecuencia, otros con menos, pero eso no quita que todos sean importantes. Obviamente Telasco es un jugador muy importante, un jugador internacional, de selección, ya con su corta edad, ha jugado Copa América, ha jugado partidos importantes en eliminatoria, ha jugado partidos en juveniles de los que quieras, sudamericanos, preolímpicos. Y bueno, la realidad es que sabemos de su personalidad, de que es un jugador que no se esconde, que no le quema la pelota y bueno, y por eso está en este equipo, ¿no? Porque necesitamos jugadores como él. Pero como él, puedo hablar de muchos y la realidad que nada, estamos muy contentos con Telasco.